Pues estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Está con nosotros en esta mañana Rubén Maldonado, miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo. Y bueno, hacía días que no lo teníamos por aquí, pero me imagino que muy contento con la decisión de la Junta. Claro que sí, Laura, contentísimo. Buenos días, jóvenes. A propósito de que ¿Qué hizo la Junta nueva? Bueno, ya, no es nuevo, ya tiene una semana. Se hizo justicia. Pero el señor Maldonado fue en su momento muy crítico de la decisión anterior. Sí, lo que pasa es que se hizo justicia. A final de cuentas, la Junta Central Electoral, el error que originalmente cometió, pues lo compensó. Bueno, en lo ese resolvió caso, prácticamente. quien lo hizo fue el TCA. Bueno, la Junta no tenía más. Por lo menos aplicó. No tenía otro camino que no tenía coger. otro remedio que cumplir, como lo dijimos en reiteradas ocasiones. Sí. Pero nada, a final de cuentas es lo que aplaudimos y es lo que estamos celebrando el pueblo dominicano en sentido general, que la institucionalidad del país, democrática del país, no se vulneró como sospechábamos que habían esos intentos, ¿verdad? La decisión del PLD de no recurrir la sentencia, ¿pasó por algún intercambio de...? No, hombre, que eso a veces, tú sabes que hay algunos enviados que... No, hombre, que hay que recurrir a esa sentencia, Percio, eso era una necedad. Una necedad. Era una opción que ellos sí, pero al final de cuentas ya era prácticamente una opción para hacerla sin ningún sentido. Porque al final de cuentas la decisión de la Junta era aplicable automáticamente. Pero no se cruzó ningún mensaje. No, ningún mensaje. Nosotros no lado. tenemos ningún tipo de comunicación con la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué primó para que ese comité político decidiera ya al final? Porque había una división. Había algunos que decían que había que dejar eso así, mientras otros decían que había que apelarlo. El repudio primero de la sociedad dominicana, que prácticamente a unanimidad en sentido general criticó y de una u otra manera le reclamó al PLD que esa conducta no era lo más apropiado para ellos como partido. Pero también en primer lugar. Eso, sí, en segundo lugar. En segundo lugar, resultado irreversible de que a final de cuentas la Junta Central Electoral hizo lo que la ley manda. Reconocer de la decisión del tribunal y aplicarlo de inmediato. La Junta no tenía que esperar un plazo determinado para ver si algún partido o alguien se oponía a la decisión del tribunal. Evidenció a la actitud de algunos dirigentes que inmediatamente dijeron, no, eso hay que rechazarlo, eso hay que inmediatamente pedir una revisión. Se nota y se evidencia que todavía existe alguna animadversión, algún odio hacia Leonel Fernández y a los sectores de la Fuerza del Pueblo. Más que eso, yo creo que lo que hay es un total desconocimiento de lo que es inclusive hasta la ley. Porque cuando el que planteó ese concepto, que es el secretario, dicho sea de paso, de Asuntos Jurídicos del PLD, que fue el primero que habló de ese tema. ¿Quién fue ese? El secretario jurídico del PLD. El doctor Sí, desde que inmediatamente él dijo eso, cometió el primer error. Primero porque políticamente no era adecuado. Porque ahí estaba involucrado inclusive partidos políticos que fueron aliados a ellos. De una u otra manera ellos se estaban tirando de enemigo a todos esos partidos. El cliché que ellos han asumido ahora a última hora es el hecho de decir que ellos rectificaron porque el PRD fue favorecido por la decisión de la Junta. No, el PRD fue favorecido por la decisión del tribunal, del TCE, del Tribunal Superior Administrativo, del TCA. No es por la decisión de la Junta. La Junta lo que hizo es interpretar fielmente y aplicar lo que ordenaba el tribunal. De manera que fue en todo caso, el PRD, un error político. A quien le tiene que agradecer es a ustedes que recurrieron la decisión. No, y ni siquiera agradecernos. Todos los partidos. No agradecernos. Realmente fue una lucha que la llevamos a cabo todos los partidos políticos. Y más que los partidos políticos, yo te diría que fue la sociedad. Porque la sociedad entera entendió que era injusto e improcedente lo que la Junta Central Electoral inicialmente aplicó a la hora de hacer su evaluación y emitir la resolución que dijo cómo estaban los partidos. Porque ¿cómo es posible que usted participe en un proceso y usted saque más de lo que la ley manda en un proceso y usted medelaganariamente establezca
que el procedimiento es que hay que sumarlo todo Lo que para pasa después buscar un conjunto. Es que Eso aquí no. tenemos un arte especial para leer la ley electoral y la ley de partidos en este caso también. Y Sí. a propósito de ese tema, se supone que la Junta Central Electoral ya tiene a tiro de hit su reforma a ambas legislaciones. ¿Están los partidos al tanto de cuáles son los puntos que pretende reformar la Junta Central Electoral? Y si no lo tienen consensuado, ¿cuál a su entender debería ser la línea que sigan estos proyectos? Todavía no hemos recibido por parte de la Junta Central Electoral esa información, aunque sí tenemos la información que ellos están preocupados y están interesados en hacer una profunda reforma. Bueno, Nosotros ya entendemos... comunicaron públicamente que están casi listos. Sí, así es. Sobre todo, nosotros que entendemos... que se busque un buen corrector de estilo. Sí, para que y, no hagan y leyes tan entendemos que en este interpretativas, momento, ¿verdad? más que modificar las dos leyes, nosotros creemos que lo que debemos crear es un código electoral. Y que ese código electoral pues tenga todo lo que tiene que ver con la ley de partido y la ley electoral. De manera que... Se ha conversado, se ha y parece que ellos conversado- están en esa tesitura. ¿No Rubén. crees tú que hay que buscar un acuerdo entre los líderes de los partidos políticos o buscar un consenso sobre esa reforma antes de ir al Congreso? Evidentemente Rubén, que sí, claro. Rubén, Eso sí. no puede ir al Congreso si previamente eso no pasa por el tamiz de la opinión de todos los partidos políticos. Y hacer inclusive lo que se hizo con la ley de partidos, que si no hubiese sido por lo que se pretendía hacer con ella en ese momento, hubiese sido un instrumento formidable, porque originalmente que hay que reconocer que el proyecto que envió de ley de partido político la Junta Central Electoral en ese momento para ser estudiado era un proyecto fenomenal, extraordinario. Rubén. Se dañó cuando se contaminó, Rubén. se dañó cuando se intentó hacer con él y lograr con él aspectos que no estaban dentro del proyecto. Y que dicho sea de paso, el PRM, hay que recordar, de una u otra manera, favoreció también Usted era y apoyó presidente- usted era presidente de la Cámara. ese mamotreto de proyectos que al final de cuentas formamos. Usted no era presidente de Claro, la presidente de la Cámara era. A usted era el presidente de la Cámara Así es, cuando se aprobó. el mamotreto. Así es. Y no me quedó más remedio que aprobarlo porque recuérdate, Pero ¿y el presidente por de la- qué? No, pero yo tenía dos cosas. O yo violentaba lo que son los procedimientos establecidos en la Constitución, las leyes y los reglamentos de la Cámara de Diputados, y cogí el proyecto y lo guardaba de una forma irresponsable. Yo simplemente emití Pero, mi crítica. Rubén, Hice mi ¿de crítica dónde? pública. Es más, recibí en la Cámara de Diputados a más de 45 organizaciones que llevaron propuestas para ser discutida, pidiendo que por favor no se aprobara ese proyecto como a final de cuentas se aprobó. Ese sancocho- Pero la mayoría mecánica que había Rubén, para Ese aprobarlo. sancocho, ¿de dónde fue que vino? Ese Porque sancocho vino- Eso fue el mamotreto más grande. Un mamotreto. Porque se desvirtuó Totalmente. todos los artículos y Así se es. dejó de una manera hasta violentando la Constitución de la República y al final fue mutilado por el Tribunal Constitucional. ¿De dónde? ¿Quién fue el autor de eso al final? Evidentemente que el presidente Danilo Medina, hay que reconocerlo. Sí. El presidente Danilo Medina fue quien instruyó a su partido, al comité político y instruyó a los legisladores que en la Cámara de Diputados le seguían conjuntamente con una alianza, hay que decirlo, en un momento determinado con el PRM y aprobaron eso. Nosotros, los diputados del presidente, que estábamos al lado del presidente Leonel Fernández, desde el primer momento, comenzando conmigo como presidente de la Cámara, tuvimos la denuncia. Y hay que recordar aquel discurso que nosotros dimos cuando el día que se aprobó el proyecto. No me quedó más remedio que presentarlo, porque yo no soy un dictador, ¿verdad? Rubén. Tenía que presentar el proyecto y la mayoría simplemente se expresó. Y se expresó, desgraciadamente, a favor de la aprobación de ese mamotreto de ley que hay ahí. Ese un proyecto que evidentemente lo que hizo fue retrotraer, ese proyecto lo que hizo atrasar el sistema político dominicano. Mire, a propósito de lo que Laura le preguntaba sobre la reforma a la ley electoral y a la ley de partidos políticos, usted menciona lo del código electoral. Sí. El presidente de la República, en una de las entrevistas que hacían a los aspirantes al Tribunal Superior Electoral, confesó que estaba de acuerdo con un código electoral Sí, y con dividir las circunscripciones. ¿Es un tema que se ha conversado entre ustedes? No lo, ¿Presidente? nosotros ¿O no, es no- una coincidencia? no lo rechazamos.
hemos hablado, en mi partido todavía eso no lo hemos discutido. Como vuelvo y repito, no ha llegado todavía la propuesta aún del... No, pero aparte de que haya llegado la propuesta, es un tema que se ha conversado entre ustedes, entre el PRM, el presidente de la República, el presidente Fernández. Todavía no hemos comenzado. Es una coincidencia de que ambos piensan que es necesario un código. Sí, una coincidencia. Yo particularmente me inclino a favor del código y no veo dentro de mi partido una actitud negativa a esa posibilidad. Aunque, vuelvo, insisto, aún ese tema no ha sido discutido en el seno de la dirección política del Partido de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué implicaciones de fondo tiene que sea un código? Evidentemente se estarían unificando en una misma pieza legislativa la ley de partidos, la ley de régimen electoral, pero en cuanto al fondo, ¿qué cambiaría? No, el fondo no es que cambie muchas cosas, lo que te le da es más rigidez. Que todo esté ahí. Que todo esté ahí. No tienes tú que interpretar la ley de partido para un procedimiento de tipo electoral o partidario y por otro lado después tener que ir a buscar la ley electoral para... No, es un código. Además de todo eso, es lo que se está haciendo en la mayoría de los países. ¿Sí? Todos los países de América Latina, en vez de una ley electoral y una ley de partido, lo que tienen es un código electoral. Y ese código electoral envuelve todo lo que tiene que ver. De todos modos, vamos a verlo, hay que discutirlo. La ley de partido hay que modificarla. Rubén. Evidentemente hay que reconocer que fue un fracaso lo que se hizo, un verdadero tollo. Y eso tenemos que resolverlo. Y estamos en esa tesitura. Hoy, gracias a Dios, no solamente el gobierno, la Junta Central Electoral, el PRM y la Fuerza del Pueblo, sino todos los demás partidos. No sé la tesitura del Partido de la Liberación Dominicana. Caso... No lo he visto ahí hablando sobre ese particular. Cuando todavía. tú eras presidente de la Cámara de Diputados, de seguro que te llegó a ti algún tipo de reforma de la Policía Nacional. ¿Qué diferencia hay entre esa reforma con la que se está planteando ahora, con una comisión que al final son muy teóricos, gente, pero que expertos en temas policiales no lo existen? Mira, no solamente me llegaron muchas propuestas siendo presidente de la Cámara, sino que conjuntamente con el general Santana Páez, yo fui miembro de la comisión que estudió el proyecto de reforma policial en los años 2004, por ahí, 2005, si no mal no recuerdo, ahora mismo 2006. Y jugamos roles importantes. Fueron muchas reuniones que sostuvimos con el general Santana Páez y otros encumbrados miembros de la Policía Nacional. Yo veo con esta reforma como un parche más de lo mucho que hemos hecho todos los gobiernos. No estoy acusando aquí ningún gobierno en particular. Pero ese no es el método de resolver el tema de la Policía Nacional. ¿Y cuál es el método? Yo vi hoy en los medios el informe de que el presidente le entregaron el informe. No lo conozco, en consecuencia no puedo asumir ninguna posición directa con él, pero por lo que yo vi que plantean los medios de comunicación, que señalan, una reforma policial no es ver cómo van a distribuir y van a pagar el especialismo en la Policía Nacional. Si ese es el tema, entonces no estamos haciendo nada. Además, una reforma policial, tú no puedes bajo ninguna circunstancia intentar modificarla y crearla para que real y efectivamente juegue los roles que tiene que jugar, dejando fuera a los mismos miembros de ella. Pero la reforma policial también tiene otro aspecto que es fundamental. Rubén, pero lo del especialismo parecería que no tiene necesariamente que ver con la reforma. Lo que dice es que están auditando los especialismos de ver cómo se manejaban en la policía. Sí, pero si entregaron el informe se supone que fue que ya ellos tomaron una decisión, porque entregaron el informe. Al entregar el informe se supone, si lo que me dice la prensa y lo que me resaña como parte más importante que estamos auditando el especialismo, entonces sí es verdad que estamos perdidos. La policía necesita y requiere una gran reforma. Pero esa reforma tiene que ser una reforma estructural. Tiene una reforma que tiene que ver inclusive con la conducta del mismo individuo que va a funcionar como policía, pero así mismo inclusive hasta la actitud, la conducta del ciudadano hacia el policía. En el pasado, cuando usted veía un policía, el policía no tenía que tener una pistola enganchada para usted respetarlo. Usted lo respetaba por el uniforme. Eso es lo que yo veía cuando era niño. Y todos nosotros
veíamos eso. Hoy el policía no se Esas respeta. cosas se han perdido. No Ya se no se respeta porque ni usted por el respetaba- arma, ni por nada. ni por el uniforme. No se respeta. Respetaba incluso hasta los adultos. Claro, no se respeta. Entonces, si no se respeta, y antes se respetaba, aquí hay un tema que tenemos que analizar, aquí hay un tema que tenemos que indagar, aquí hay un respeto de la policía, del ciudadano hacia la policía y de la policía hacia el ciudadano. Y yo creo en consecuencia que esa reforma tiene que ver todos esos aspectos para crear la policía que real y efectivamente la sociedad necesita. Muy brevemente y para cerrar la entrevista, porque no tenemos más tiempo, Tribunal Superior Electoral, a propósito de que sigue trabajando el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo? No, nosotros entendemos que deben ir personas probas a esa institución. En el tribunal, en el Consejo Nacional de la Magistratura, el compañero Bauta, que es nuestro representante, está en el trabajo de evaluación de los postulantes. Creo que tenemos reunión hoy y mañana. Todavía nosotros tenemos, Ya el porque la verdad es que viernes- ya el viernes no hay tenemos, una nueva. no tenemos postura, no tenemos candidatos pero- oficiales. pero Estamos no- evaluando. ¿No tienen favoritos? No, No hay estamos conversado evaluando. ahí porque Están evaluando. para la Junta se hizo. Hay muchos compañeros que están trabajando. El Que hay viernes mucha, hay un nuevo Tribunal Superior Electoral este viernes, juramentado. sí, pero hay que evaluar, a ver, y hay que hablar con el compañero Bauta para que diga cuál es su criterio, el perfil que él entiende que mejor estuvo. Y entonces después nosotros como Fuerza del Pueblo Bueno, fijaremos una posición. muchas gracias. Pero en definitiva, esa posición siempre estará ceñida ¿Qué a pasa? Lo que los pasa es que- resultados de la Lo que evaluación. pasa es que esa posición se fijan antes del viernes. Antes del viernes. Nos fijaremos, habrá que llegar a un consenso. El consenso es necesario y no se puede obviar bajo ninguna circunstancia, Bueno, ahí es aunque por- algunos quieren, ahí es por a la fuerza mayoría. del pueblo en el Senado, que somos el partido mayoritario de oposición en el Senado de la Pero es República. mayoría de votos, no consenso. Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos consenso, nosotros consensuamos siempre al interno de nuestro Rubén, partido. por estar- Señores, despedimos a Rubén Maldonado, miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa y ya volvemos.